Ya estamos listos, gloria al Señor, transmitiendo desde aquí, desde las instalaciones de nuestro hogar de Radio Merfli. Bendiciones, bendiciones para usted que está en sintonía con nosotros en esta preciosa y bella mañana. Saludándole desde este lugarcito caliente, por cierto, caluroso, pero con la bendición del Señor de que Él está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Así que en esta mañana estamos, hermanos, disponibles para poder llevar la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Queremos saludar a toda esa audiencia que está con nosotros a través del canal también, ya como lo hemos estado haciendo con la Radio Merfli a través de TuneIn Radio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estamos llevando la bendición a todos aquellos hermanos y amigos que están con nosotros en diferentes lugares. Alabanza al Cristo de la gloria. Así que, hermanos, el propósito siempre de transmitir es de llevar la palabra del Señor. Esto no es búsqueda de nada más que llevar esta palabra de Dios. Y aquí no se busca fama, aquí no se busca, hermanos, dar a conocer conocimientos, a entendimientos o sabiduría. Aquí solo tratamos de hacer la voluntad del Señor. No buscamos, como yo siempre digo, no ando buscando compadrazgos ni hacer alianza de amigos, sino que lo que estamos haciendo es predicando la palabra. El que ama la palabra, gloria a Dios, y el que no la ama, pues también gloria a Dios. Vamos a ver un día qué pasará. Malaquías dice que vendrá el día en que se va a distinguir entre quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Y Pablo dice a los romanos en el capítulo que el Señor vendrá para pagar a cada uno según se haya comportado. Alabanza al Señor. Tenemos ahí un poquito ¿cómo se llama? Malestar de cuerpo, pero estamos hablando de algo que nos aqueja casi siempre, son unas alergias y el problema de sinusitis, pero con el poder del Señor seguimos adelante. Queremos en esta hora buscar ya el mensaje del Señor en la Biblia. Abra su Biblia. Yo sé que ustedes muchos están con la Biblia en la mano en su casa. Van a ver citas bíblicas, no las voy a leer todas, por supuesto, pero le voy a dejar la cita bíblica para que usted pueda leerla también en su casa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que busque su Biblia y la abra en el libro del patriarca Job, libro de Job. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor, específicamente en el capítulo 2, y vamos a estar llevando la palabra del Señor en el versículo 7 y el versículo 8. Estos dos versículos vamos a leer para predicar esta palabra del Señor. Bien, la palabra se lee para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Padre, añade bendición a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Esperamos, Señor, que este estudio, esta lectura de la palabra sea de bendición para cada uno de los que nos están sintonizando en esta preciosa hora en diferentes partes. Padre, bendice a aquellos que van quizás en un vehículo, que van los hermanos que trabajan en los camiones, en los trailers, que siempre se reportan, que son de bendición también, Señor, los mensajes con ellos ahí. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, las autoridades, mucho hermano cristiano que anda ahí también en la policía, en el ejército, entre enfermeras y doctores, entre socorristas, entre cuerpo de bomberos. Ahí anda tu pueblo también, diseminado para poder dar testimonio del poder de tu palabra. Bendícenos a todos sin acepción de persona, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el mensaje de hoy, de esta mañana. ¿Por qué sufren los creyentes en Dios? Una buena pregunta. Esta es una interrogante. ¿Por qué sufren los creyentes en Dios? Y vamos a tocar este tema. Yo lo he predicado antes, hace unos años. Ya está grabado por ahí un mensaje. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los creyentes, los cristianos? Pero yo quiero compartir con usted este mensaje debido a que estamos viviendo una época de conflictos, de aflicción, de cierta forma una época bastante tenebrosa, que provoca pánico, pavor, miedo, zozobra,
que hasta los corazones más valientes se vuelven pusilánimes. Pero tenemos una esperanza, y esta esperanza, ayer hablábamos en el devocional de la familia, culto dominical que tuvimos ayer, que lo transmitimos en vivo, porque algunos hermanos dijeron que si hacíamos el favor para estar con nosotros también en sus hogares, compartiendo en vivo, y teníamos 203 personas en vivo durante el culto, y lo han seguido reproduciendo. Y muchas personas, hermanos, habla de lo que está pasando. Se solicita oración, se pide oración, y gloria a Dios porque creemos en el Señor, y por eso amamos y pedimos, ore por mí, porque creemos en el Señor. Claro que también nosotros oramos. Cuando nosotros pedimos oración es para pedir apoyo, ayuda. No es que vamos a poner a otro a orar por nosotros y nosotros no vamos a orar. No es así. Porque hay gente que dice, oren por mí, y él se acuesta a dormir y los demás orando por él. Eso no funciona así. Ahora, la pregunta surge, estaba hablando los otros días que cerca de 6 decenas, casi 7 decenas de pastores han muerto, casi solamente en Nueva York. En Nueva York y algunos otros estados de Estados Unidos, como Virginia, Maryland, Washington, por ahí, hermanos, en Los Ángeles, han muerto muchos pastores. Y la pregunta ha surgido, sobre todo en aquel creyente no muy fundamentado, en aquellos siervos no muy anclados en la fe de la palabra, porque el ancla de nuestra esperanza y de nuestra fe es la palabra. Han preguntado como alocadamente, y si era pastor, ¿por qué se murió? Porque la gente tiene, hermanos, una confusión. Y esta confusión es la que queremos sacar ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Esta confusión es la que queremos sacar ahora. O sea, quitar esa idea de que porque es creyente no puede sufrir. Porque si a usted alguien le ha predicado que usted no va a sufrir porque es creyente, le está predicando un evangelio a saber de a dónde lo sacó. La Biblia nos enseña desde el principio al final, desde Génesis a Apocalipsis, que los justos se enfrentan dificultades. Pero hay mucha gente predicando necedades, incluso quizás a ti que me estás escuchando te han hecho pagar dinero bajo la promesa que vas a estar protegido de todo mal y que nada te va a pasar. Óigame, esa aseguranza es vana, porque Dios no tiene compromiso con nadie de que no se va a enfermar o no se va a morir. Alabanza al Cristo de la gloria. Los más grandes hombres de la Biblia enfermaron y murieron. Y a los que Dios se llevó en espíritu, alma y cuerpo al cielo, Él se lo llevó porque hay un mensaje con ellos ahí. Pero la fidelidad de Dios no es ninguna garantía, o la fidelidad a Dios que nosotros tenemos no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de las dificultades o del dolor, del sufrimiento, de la angustia en sus vidas. No, Señor. En el capítulo 28, verso 16 del libro de los Hechos, se comprueba de que Dios no tiene compromisos con nadie. Bendito sea el nombre del Señor. En realidad, Jesús enseñó también, hermano, que se debe de esperar todo esto. En Juan capítulo 16, verso 1 al 4, y Juan capítulo 16, verso 33, Jesús aseguró que como creyentes teníamos que estar a espera también de todas estas cosas que podían venir sobre nosotros. Esto lo comprueba también el apóstol Pablo en la segunda Timoteo, capítulo 3, verso 12. Ahora, la Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchos y muchísimos sufrimientos, por decirlo así, por diversas razones. Ahí tenemos, hermanos, a José, ahí tenemos también a David, tenemos a Job, tenemos a Jeremías, a Isaías, a Pablo, hombres que tuvieron testimonio, hermano, estupendo. Fueron gente de una vida justa, de una vida agradable a los ojos de Dios. Y esta gente enfermó y murió. Pasaron grandes aflicciones, pruebas,
dificultades en la vida. Y ahora Dios nos trae a la palabra del patriarca Job. Y esto es lo que llama la atención, y esto quizás acabaría con las interrogantes apresuradas que nosotros hacemos. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios le permitió? ¿Por qué Dios hizo esto? Hermano, nosotros vamos a detenernos ahí y vamos a pensar, ¿será que hay alguien entre nosotros, aquí humanamente hablando, que supere el estatus espiritual que Job tenía con Dios? Primero que nada, este hombre era riquísimo, tenía mucho dinero, era el más rico de toda su época, pero a pesar de todo había dominado el orgullo, la vanagloria, y era un hombre humilde, no porque yo lo lea nada más, no porque Dios lo dijo. ¿Y a quién se lo dijo? A Satanás, porque Satanás estaba equivocado. Satanás pensó que Job se congregaba por ahí, por donde están oyendo y por donde están viendo. Y él dijo, este simplemente adora a Dios porque está bendecido, por eso es que le sirve a Dios, pero el día que no tenga nada, este va a ser otro creyente igual de sancochado. Y Satanás se equivocó. Por ahí hay un mensaje de hermano David Viera, también puede buscarlo, así se llama, se equivocó el diablo. Hermano, y dice que este hombre, Satanás pidió permiso para zarandearlo, para tentarlo de todas maneras. Y Dios puso a prueba a través de estas tentaciones la fe, la firmeza, la estabilidad de Job. Y de ahí es por eso que le estoy diciendo que nuestra fidelidad a Dios no es garantía de que vamos a estar, aleluya, libres, de que vamos a estar libres de las enfermedades. No, Señor, no es garantía. A Dios a nadie le ha garantizado que no va a padecer un sufrimiento o que no va a morir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la interrogante está ahí. ¿Por qué sufren? ¿Por qué sufren los creyentes en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sufren? Hay diversas razones de las cuales yo voy a hablar de algunas de ellas. ¿Por qué los creyentes sufren? Y al menos 6 o 7 razones vamos a estar mencionando acá. Y usted va a entender que la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por diferentes pruebas de etapas en la vida a tal grado que vayamos perfeccionando nuestra fe y nuestra esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta razón es una de ellas, es que los creyentes podemos experimentar sufrimiento como una continua secuencia de la caída de Adán y Eva. Alabanza a Cristo de la gloria. Cuando ellos pecaron, a través de ellos alcanzó a toda la humanidad la tristeza, el dolor, el conflicto, la muerte. Entraron en todos los seres humanos. Génesis 3, 16 al 19. Y Pablo afirma esto. Dice Pablo, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. En realidad entonces, hermano, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del cielo nuevo y la tierra nueva, según lo dice Romanos 8:20 al 23 y Primera de Pedro 3:10 al 13. Pedro dice que todas las calamidades o enfermedades que podamos estar sufriendo, hermanos, los seres humanos, que todas los hermanos en diferentes partes están sufriendo de lo mismo. Hay aflicción, hay dolor, hay una plaga. Ahorita el problema es que la innovación, la novedad es el COVID-19. Pero de este COVID-19 se están desprendiendo otras novedades. Hay gente que no está muriendo del COVID-19, pero a los gobiernos les conviene levantar tarifas con el COVID-19. Y así de esta manera se está tapando otros baches que deben destaparse. Pero la verdad
es que hay tantos males que aquejan al mundo y lo han habido todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay países, hermano, que mueren miles de neumonías, de pulmonías en el año. Y ahorita están haciendo el escándalo con 300, 500 que han muerto de este virus, entre comillas. Entonces, porque es una propaganda en el mundo a la vez. Matar a la gente, preparar el veneno, tirárselo a la gente, esconder el antídoto. Y como decía alguien, algo que se termina, que saben que se mata con jabón y agua, pero no le hallan la vacuna. Bien raro, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en respuesta a todo esto, que el pecado nos arrastró al sufrimiento, porque en el plan de Dios no estaba que el hombre entrara y escogiera ese tipo de vida. Pero como Dios es soberano, Él deja en la oportunidad del hombre que el hombre escoja lo que él quiere. Y el hombre escogió el pecado. El hombre escogió la maldad y por ella nos alcanzó a todos la maldad, la tristeza, el dolor. Pero como respuesta a esto, la recomendación sería: siempre se debe depender de la gracia de Dios y de la fortaleza y del consuelo que solamente Él puede dar. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 10:13. Siempre. Porque el problema estará ahí, vendrá, de un momento a otro será. Y usted y yo lo que tenemos que aprender es a depender de la gracia y del consuelo y de la fortaleza que solo Dios sabe dar. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca olvidar que nuestra fortaleza viene de parte del Señor. Alabanza a su nombre. Otra cosa por la que los creyentes pueden estar sufriendo es que algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. Es decir, como consecuencia de sus propias acciones. Bendito sea el nombre del Señor. El principio, hermanos, de que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. Se aplica en un sentido general en todo el mundo. Si usted se conduce imprudentemente, imprudentemente va a terminar. Y esta es la situación que se está dando. Porque muchos están queriendo demostrar su super fe y su super confianza. A mí no me pasa nada. Dios está conmigo. Óigame, Dios está con los que obedecen, con los humildes. Con los soberbios no camina Dios, pero ni a la cuadra. Bendito sea el nombre del Señor. Un ejemplo. ¿Usted cree que si yo voy por una carretera que se debe de correr a 60 kilómetros por hora y yo voy corriendo a 120, no ponga mucho, a 70, porque dice 60, pero yo voy a 70, 80. ¿Tengo argumentos como para decirle al policía que soy ignorante? No, claro que no. Él me va a hacer mi ticket, mi esquela, y me la va a poner. Y si yo me pongo bravo, me va a poner otra. Y si me pongo más bravo, me va a bajar del carro y me va a coscorronear. Y voy a decir que por la causa del Señor. No. Muchas veces no sufrimos por la causa del Señor. Sufrimos por las decisiones erróneas y nuestros caprichos. Sufrimos muchas veces como creyentes porque no obedecemos. Somos igual que los incrédulos. Se nos advierte que las bebidas gaseosas son dañinas, pero no hacemos caso hasta que nuestros riñones colapsan. Y después preguntamos: Señor, ¿y por qué yo? Señor, ¿y por qué a mí? Ese es el problema. Que no entendemos las consecuencias que nos traen nuestras decisiones. A veces se nos dice: no haga esto, no vaya allá. Y usted como que no fuera creyente. Pues Dios te está hablando ahí. Pero a veces nos comportamos peor que Balaán. Peor que Balaán. La señal está por delante y no la estamos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Dios también usa este tipo de pruebas para disciplinar a los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 12:3-11. Alabanza al Señor. Ahora, Dios a veces usa el castigo para esto. ¿Qué recomendación podemos dar al que sufre por causa de sus mismas acciones? Siempre se debe de actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios. Y se debe de evitar cualquier cosa que aparte del cuidado y de la protección de Dios.
Es decir, que no nos llevemos de súper creyentes y basado en esto hacer cosas que a Dios no le agradan. No tiente a Dios. A mí me extraña cuando veo gente retando la enfermedad y que ellos son poderosos en Dios. Hermano, Dios no quiera que te llegue ese mal o cualquier otro y te puedas desdecir de tus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. No eres ningún Superman ni la Mujer Maravilla para creer que no te va a pasar nada. Esas solo son fantasías televisivas, no las creas tú. No las pongas por obra en la vida espiritual. Si el gran Hijo de Dios, el hombre perfecto, no se atrevió a demostrarle su fe a Satanás cuando lo retaba. Satanás lo retó 3 veces en el desierto y las 3 veces acudió a la palabra de Dios. Él acudía a la palabra de Dios. No, que yo tengo un Dios grande, ahí voy y te voy a demostrar que puedo hacer pan de las piedras y totopostes y tostacas y tamales. No, no. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúdense en la palabra, no en su super fe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los sufrimientos vienen por ahí. También para demostrar que era el Hijo de Dios, iba a tirar de cabeza del pináculo del templo. Tampoco. No tentarás al Señor tu Dios. Y para demostrar que soy hijo de Dios, te puedo agarrar toda esa riqueza que me estás ofreciendo y a mí no me pasa nada. Cuidado, cuidado. Al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. El Señor se defendió así. Y cuando le decían, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te libras? Él se hubiera podido bajar. Pero no estaba en hacer la voluntad de Él, sino la de Dios. Y ahí es cuando nosotros nos salimos del surco, nos salimos del costal, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y a nuestros propios caprichos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que hace viajes, se van de mojados en caravana y hasta que están allá muriéndose en México, que los tienen secuestrados, los están violando, hasta entonces están reclamándole a Dios. Señor, ¿y por qué a mí? Señor, tú sabes mi necesidad, yo me vine para acá por la envidia que el vecino tenía buena casa y yo quería tener también una. Señor, no, eso se lo hubieras preguntado aquí, hubieras atendido el consejo de los demás. Algunos te dijo, no se debería de ir, hermano, no debería de hacer ese viaje, no debería llevar a sus niños por ese camino peligroso. Usted lo hizo. Después se ve en el problema y viene el reclamo a Dios. Eso es el peligro que estamos sufriendo. En tercer lugar, los creyentes también pueden sufrir o podemos sufrir, al menos, hermano, ¿cómo se llama? Que en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso. El verdadero creyente sufre hasta por aquello que lo rodea, aleluya, que está afectado del pecado. Sufren aflicción y angustia cuando ven el poder del mal, hermano, ejerciendo sobre la vida de las creyentes, de las demás personas también. Esto fue el sufrimiento que manifestó Ezequiel en el 9:4 y lo que dijo también el apóstol Pablo en el 17, el 16 de Hechos, según de Pedro 2:8, porque hay sufrimiento, hay dolor cuando uno mira, hermano, padecer a la demás gente. Nosotros hemos tenido el país, aquí en esta tierra, en nuestro país, mortandad de juventud. Y eso ha dado aflicción a nuestra vida. Ver tanto joven, tanto adolescente muriendo, tan pequeño y con un arma en la mano, tan pequeño y con todo su cuerpo desfigurado, tatuados, endemoniados. Duele, hermano. Y uno quisiera detener eso. Y lo más que uno puede hacer es predicar y predicar y advertir y advertir. Cristo es la puerta, Cristo es la puerta, el que por él entrare será salvo. Cristo es la puerta de escape, sal de ese pecado. Uno tiene que estar gritando, pero hay aflicción. Hay aflicción. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Llorar por consecuencia del pecado. Llorar por lo que se sufre por el pecado. Dolor por la respuesta que el mundo le da a Dios a través del pecado. Bendito sea. ¿Cuál es la sugerencia en esto? Hay que pedirle a Dios que muestre su victoria sobre el poder del pecado en todo tiempo. Eso sí, no pare usted de pedirle al Señor
que Dios se va a coronar victorioso en muchas vidas que están sufriendo por el pecado y serán rescatados de esa vana manera de vivir. Otra cosa por qué sufren los creyentes es, hermanos, por obra del diablo. Las escrituras ponen en claro que Satanás, como el Dios de este siglo, capítulo 4, verso 4 de 2 Corintios, dice que controla el presente siglo malo. Eso lo dijo Primera de Juan 5:19, Gálatas 1:4, Hebreos 2:14. Ahora se le ha dado a este perverso el poder para afligirnos en diversas maneras. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 al 9. En realidad, Job se concentra en un hombre justo. Oiga esto, lo relatado a Job se concentra en un hombre justo, en un hombre devoto, en un verdadero creyente, aleluya, que con el permiso de Dios fue atormentado por Satanás, que el Señor lo reprenda, aleluya, con indecibles sufrimientos, con incomparables sufrimientos por Satanás, durante, oiga esto, 18 años, alabanza al Señor. Sobre todo Job en el capítulo 1 y verso 2, usted va a ver el sufrimiento, bendito sea el nombre del Señor. Jesús aseveró que una de las mujeres que él sanó había estado durante 18 años azotada por Satanás y el Señor la liberó, bendito sea el nombre del Señor. Esto está en Lucas 13, 11 al 16. Pablo reconoció que el aguijón que él tenía en su carne era un espíritu de Satanás, un mensajero de Satanás que lo abojeteaba. 2 Corintios 12, 7. Cuando se participa en la guerra espiritual contra los gobernadores, contra las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de este siglo, entonces nosotros inevitablemente sufriríamos, hermano, aleluya, adversidad, a fin de que el creyente se enfrente a tal ataque del diablo. Dios le proporciona al creyente toda la armadura para que pueda enfrentar el sufrimiento. El problema es que nosotros no queremos usar la armadura. Es que andar cargando el equipo no es nada fácil, es fatigoso. Si a los soldados les permitieran andar en calzoneta y con tenis y en camisetilla, tranquilos, con el muy fusilito ahí sin carga, así anduvieran, porque es bien cómodo. Pero el soldado tiene que andar la bota, el cinturón, tiene que andar el chaleco, tiene que andar el casco, tiene que andar el fusil, tiene que andar bien equipado, sus carmañolas de agua, sus municiones de reserva, sus alimentos. Todo esto es parte del equipo del soldado. Pero hoy la mayoría de soldados espirituales andan ahí de vacaciones, al suave. Y cuando viene el problema, cuando viene la tentación, ahí son los problemas, ahí son los agarres para atrás y para adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En respuesta a esta situación hay que ponerse toda la armadura de Dios, hermano. Y esto se logra en oración. Efesios capítulo 6, verso 10 en delante hasta el 20 puede leer en su casa. Aleluya. Resultados a perseverar firmemente en el poder de Dios cuando estás armado. Y en este mismo punto, aleluya, se ve que Satanás también y sus seguidores se deleitan en perseguir a los creyentes. El Señor lo habló y dijo: serás bienaventurado cuando por mi causa te vituperen, te persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Esto lo dijo en la bienaventuranza, bendito sea el nombre del Señor. Alabanza a Jesús, 5:10 de Mateo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que enfrentar sufrimiento. ¿Por qué hay tanto creyente que no siente que sufre hoy? Dice: yo siempre estoy bendecido, prosperado y en victoria. Esa es una cantaleta G12. Dice: yo estoy prosperado en victoria y bendecido. Bendecido, prosperado y en victoria. Y eso ya es una perica y una lora, se lo sabe también. Pero a consecuencia de que es que se la lleva tan tranquilo. Pues claro, no tiene enemigo. Él es aliado de aquel que le puede hacer daño.
Y cuando la persona se vuelve un aliado de Satanás, bueno, Satanás lo protege, más bien lo usa de contrapeso contra la obra del Señor. Y este es el otro problema por la cual mucha gente, hermano, está sufriendo, bendito sea el nombre del Señor, porque los perseguidos sufrimos. Aquellos que se nos insulta cuando hablamos la verdad, sufrimos. Aquellos que, hasta entre comillas, pastores evangélicos, nos difaman por causa del evangelio que predicamos, sufrimos. ¿No cree usted que no sufrimos? Claro que sufrimos, pero todos lo sufrimos en la causa dentro de la gracia de Dios. Y ahí estamos, como respuesta a esto, como recomendación para esto, hermanos, aleluya. Como a todos los verdaderos creyentes se les llama sufrir persecución y deshonra por causa de la justicia, hay que permanecer firmes y constantes y seguir confiando en que el Señor juzgará justamente a todos aquellos que nos hacen mal. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Tenemos que seguir ahí sufriendo y, como dice 1 Corintios 15, 58, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No estamos sufriendo en vano. Y eso es lo que debe de entender todo creyente, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como número 5, en este estudio que estamos viendo, más positivamente, otra razón por la que sufren los creyentes en Dios es que nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Ser cristiano significa estar, aleluya, en Cristo, ser uno con Él. Y como resultado, el creyente participa también de los sufrimientos de Cristo. 1 Pedro 2:21. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, así como Cristo lloró angustiadamente, hermanos, en la ciudad impía, por Jerusalén, por la negativa de arrepentirse y de aceptar la salvación que Dios les ofrecía, Lucas 19:41, también el creyente debe de llorar por el carácter pecaminoso y perdido de la humanidad, incluida, aleluya, en la lista de Pablo en los sufrimientos por causa de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. 2 Corintios 11, 23 al 32. Y también 11:23 tiene una nota especial. Estaba, dice aquí, aleluya, estaba su diaria preocupación por las iglesias en el apóstol Pablo, que él había fundado estas iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, decía Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Buenas preguntas que hacía el apóstol Pablo. 2 Corintios 11:29. Tal angustia mental por aquellos a quienes el creyente ama en Cristo debe ser parte natural de la vida del creyente. Llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Bendito sea el nombre del Señor. En realidad, hermanos, participar de los sufrimientos de Cristo es un requisito para ser glorificado con Cristo. Romanos 8:17. ¿Cuál puede ser la recomendación al sufrimiento por causa de ver sufrir a los demás? El creyente debe de agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también la consolación de Cristo es suya. 2 Corintios 1:5. O sea, que si sufrimos con Él o por Él, reinaremos con Él. Y qué bueno es, hermano, entender esto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos decir a esto? Bendito sea el Señor. ¿Qué podemos decir a esto? A veces, hermano, el otro punto es, Dios mismo puede usar el sufrimiento de la vida como un catalizador para el crecimiento y la transformación espiritual del creyente. En primer lugar, con frecuencia Él ha usado el sufrimiento para llamar a su pueblo descarriado para que se vuelva al arrepentimiento de sus pecados y que renueve su fe y confianza con Él. Esto puede usted mirarlo en el libro de los Jueces. Resumidamente, Dios permitía la aflicción para que el pueblo se arrepintiera y lo buscara. Se debe confesar el pecado conocido y examinar nuestra propia vida para ver si hay algo que a Dios le desagrada y que apague el Espíritu Santo en nosotros para estar a cuentas con Dios. En este mismo caso,
A veces Dios usa, hermanos, el sufrimiento para probar la fe del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Para ver si el creyente permanece fiel a Él. Esa fue la razón por la cual Satanás, hermano, halló permiso de parte de Dios para afligir a Job. Job, capítulo 1, versos 6 al 2 y capítulo 2, verso 1 al 6. Aleluya. ¿Seguirá Job, dice acá, entregado al Señor o blasfemaría a Dios en su misma presencia? Esa era la pregunta de Satanás. Santiago les llama a las diversas pruebas, el apóstol Santiago les llama a las diversas pruebas, hermanos, que enfrentan los creyentes, la prueba de vuestra fe. Capítulo 1, verso 3 de Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. A través de ella Dios perfecciona la fe en Cristo Jesús. 1 Pedro 1:7. ¿Qué tenemos como respuesta y consideración para esto? Que se debe comprender que la autenticidad de la fe resaltará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Cuando nosotros tenemos una fe fortalecida a través de las pruebas, porque si la prueba, hermano, si el oro que es perecedero se prueba por fuego, así nuestra fe es probada por el fuego. El fuego de la prueba que os ha sobrevenido es la palabra que usa el apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer la fe, sino también para ayudar a los creyentes a creer y a crecer en un carácter y rectitud. Según el apóstol Pablo y Santiago, Dios quiere que los creyentes aprendamos la paciencia mediante el sufrimiento. Romanos 5, 3 al 5 y Santiago 1, 3. Bendito sea el nombre del Señor. El sufrimiento se aprende a depender menos de sí mismo y más de Dios. Cuando no hay sufrimiento, dependemos de nosotros mismos. Cuando hay sufrimiento, dependemos de Dios y de su gracia. Romanos 5, 3. 2 Corintios 12, 9. ¿Qué podemos aconsejar en cuanto a esto? Que el creyente debe poner en tono con lo que Dios quiere que él aprenda del sufrimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa relacionada a este mismo punto es que también Dios pudiera enviar la aflicción y tribulación al creyente para que sea más capaz de consolar a otros que sufren. Porque si usted no ha pasado la experiencia, ¿con qué carácter va a aconsejar a otro? Usted no le puede decir a otro, bueno, soporta el problema, mi hermano, vas a ser victorioso, cuando usted no lo ha pasado o cuando usted lo enfrentó, usted se descarrió. Es como escuchar el consejo de una persona. Le voy a poner un ejemplo sencillo que cae purga, pero se lo voy a poner. Que aparezca un hombre a quien usted le dice, hermano, ayúdeme a orar porque tengo dificultades en mi hogar. No nos estamos entendiendo con mi esposa y pasamos en conflicto, y este hermano le diga, luche hermano, pague hasta la última consecuencia por defender su matrimonio, no se vaya a cobardar hermano. Pero si esa persona que te está dando ese consejo ya dejó la esposa y tiene otra, ¿con qué carácter, con qué moralidad te va a dar ese consejo? Entonces, ¿para qué permite Dios que nosotros pasemos aflicciones? Para capacitarnos para aconsejar a otros. Ahora, si en un momento de dificultad apareciera Job, o apareciera Pablo, Jeremías, Elías, Isaías, Ezequiel, Pedro, todos los apóstoles, apareciera Esteban, diciéndome a mí, no seas cobarde, mantente firme, párate fuerte. Y Juan el Bautista, y no importa que te arranquen la cabeza, mi hermano, no te vayas a echar para atrás. Bueno, yo les creo. Pero si aparece Judas Iscariote dándome ese consejo, alabanza al Señor. Entonces Dios nos capacita, 2 Corintios 1:4, para que podamos ser suficientes. Así, hermanos, la eficacia del ministerio se profundiza y se incrementa. 2 Corintios 4:7 al 12. Y 2 Corintios 4:11 al 12. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué se debe de hacer en cuanto a esto? Aleluya. Se debe de usar la experiencia de la aflicción para alentar y fortalecer a otros creyentes que sufren. Estimado hermano, usted que ha pasado una aflicción y Dios le está dando consuelo, a usted Dios lo está formando y lo ha formado
para que ahora usted se acerque a otros que están pasando lo que usted ya pasó. Y ahora usted será el consejero de esas personas. Por esa causa sufren también los creyentes en Dios. Aleluya. Y por último, de los aspectos de las razones por las cuales hay sufrimiento. Dios puede usar y usa el sufrimiento en los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Por ejemplo, todas las injusticias que recibió y sufrió José, a manos de sus hermanos y de los egipcios, hermanos, solamente lo estaban formando, aleluya, para ser parte del plan de Dios. Alabanza al nombre del Señor. De esta manera, Dios preservaría a su pueblo del hambre sobre la tierra. Y dice que él entendió esto y se lo dijo a sus hermanos. Ustedes quisieron matarme, me quisieron hacer mal, pero Dios me hizo bien para que yo preservara sobre la tierra la prosperidad para ustedes y para darnos vida por medio de la gran liberación. Alabanza al Cristo de la gloria. Génesis 45:7. Ahora, el principal ejemplo de este principio es el sufrimiento de Cristo, el santo, el justo, Hechos 3:14, que sufrió, aleluya, persecución, agonía y muerte para que se cumpliese plenamente el plan de salvación de Dios. Eso no exime la impiedad de quienes lo crucificaron. Hechos 2:23. Pero sí indica cómo Dios puede usar el sufrimiento de los justos para obrar, aleluya, y para obra de pecadores, dice acá, para sus propios propósitos y para su propia gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios usa el sufrimiento, pero en el sufrimiento, cuando usted sale vencedor, Dios puede decir con todo carácter: este es mi hijo. Y te presenta delante del enemigo. ¿Has considerado a mi siervo fulano de tal? ¿Lo has considerado que es mi siervo temeroso, que no me teme de balde? Bendito sea el nombre del Señor. Y aquel dijo: no, pues cómo no te va a adorar si lo tiene bendecido. Quítale lo que tiene. Se lo quitó y siguió adorando a Job. Claro, porque no le tocaba el pellejo. Tocale el pellejo, pues. Y lo despellejó. Y siguió adorando a Job. Le tiró la mujer en contra y siguió adorando a Job. Vinieron sus tres amigos, entre comillas, porque con amigos de esos, ¿para qué querer enemigos? Vinieron a maldecirlo, a acusarlo, a difamarlo. Y siguió Job adorando. Y terminó orando por ellos. Y Dios lo prosperó al doble. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos viendo por qué sufren los creyentes. Ahora, hay un punto muy importante en toda esta enseñanza, que es la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes. Lo primero que debe recordarse de esto es que Dios participa en los sufrimientos de los creyentes, aun cuando Satanás, el Dios de este mundo, le puede afligir la vida a los creyentes. Solo por la voluntad permisiva de Dios puede Satanás lograrlo. Job capítulo 1 y capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha prometido en su palabra que Él no permitirá que el creyente sea probado más de lo que él puede ser capaz de soportar. 1 Corintios 10:13. Así que usted no puede decir es que no pude la prueba. Entonces es que usted estaba débil. Es que usted en realidad es aguadito. Porque Dios le pone la prueba que usted puede ser capaz. Dios ha visto la capacidad en usted. Eso es hasta para dar los talentos. El Señor lo hace según la capacidad de la persona. No le dio 5 a cada uno de aquellos 3. A uno le dio 5. Al otro solo le dio 2 y al otro 1. Y si hubiera habido un número 4 que hubiera sido yo y usted no nos da nada. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor dice que nos da pruebas que no podamos soportar. No, solamente aquellas que podemos soportar. Y siempre que Él permite una prueba, en la prueba también pone la salida. Bendito sea su nombre. También en este otro punto que estamos tocando, hermanos, la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes,
Vimos ese punto. Bendito sea Dios, que Dios no permite pruebas que usted no pueda llevar. Otro punto muy importante es que también Dios ha prometido sacar algo bueno de todos los sufrimientos y de las persecuciones de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Romanos 8:28. Porque entendemos, hermanos, que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Alabanza a su nombre. Eso es lo que nos dice esa palabra. José reconoció esa verdad en su propia vida de sufrimiento. Génesis 50:20. Y el autor de la epístola a los hebreos muestra cómo Dios usa las constancias dolorosas de la vida para el desarrollo y el beneficio del creyente. Hebreos 12:5. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa muy importante es que además de esto, Dios, hermano, ha prometido estar al lado del creyente en su aflicción, caminar con él en el valle de sombra de muerte. Salmo 23:4, Isaías 43:2. Él está a su lado por medio de su Espíritu Santo para consolarlo en todas sus tribulaciones. 2 Corintios 1:4. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a cada uno de sus hijos, Él envía, aleluya, suficiente gracia para que pueda soportar las pruebas de la vida. 1 Corintios 10:13, 2 Corintios 12:9. No estamos solos. No estamos solos. Alguien me decía los otros días, ¿y a dónde está? ¿A dónde está eso, pues, de que predican y que creen? ¿Ah? Porque ni plaga tocará tu morada, y que caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu lado, que no sé qué. Por ahí atacando, hermano. Y le digo yo, mire, es bueno leer todo el capítulo, no solo buscar esos pedacitos que nos convienen, porque eso es lo que están haciendo los falsos profetas en el último tiempo. Buscan la partecita que a ellos les conviene para poner el bocadito al ratón. No, lea todo. Porque el Salmo 91 es exclusivo. Si usted lo va a agarrar como una muleta, eso es un problema. Pero el Salmo 91 es exclusivo. Y desde el primer renglón que usted lee, se da cuenta si a usted le conviene ese salmo o no tiene derecho a él. Porque allí dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese. El que habita al abrigo. Si usted no está habitando al abrigo del Altísimo, si usted no está bajo la voluntad de Dios, el resto del salmo no es para usted. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también olvidan lo que dice esa parte del salmo, bendito sea el nombre del Señor, cuando nos enseña, hermano, el salmista Moisés, porque es el salmo de Moisés. Aleluya. Me invocará y yo le responderé y con él estaré yo en la angustia. Esta parte del salmo, que es el verso 15, me gustaría que usted lo lea conmigo. Me invocará y yo le responderé. Esa parte está buena. Esa parte está buena. Me invocará y yo le responderé. Pero luego dice, con él estaré yo en la angustia. Te lo estoy diciendo más claro, según lo escribe el salmista, que él está diciendo, si me invoca le voy a responder, pero si no le respondo, no va a pasar sola la angustia. Yo voy a pasar con él la angustia. Y por eso es que a veces, hermano, no entendemos qué es lo que está pasando en nuestra vida y no entendemos cómo salimos adelante. Yo esperaba que Dios me respondiera, pero no me respondió. Pero no te dejó solo, estás en victoria. Y esto tenemos que entenderlo, bendito sea el nombre del Señor. Por último, en relación a este punto de la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes, hermano, no se nos debe de olvidar que el Señor Jesús comparte la aflicción de los creyentes. Cuando ellos oran, tienen un compasivo y sumo sacerdote que sufrió a sí mismo la adversidad, aleluya, de una dimensión grande de sus pruebas y sufrimientos. Hebreos 4:15. Tenemos ese sumo sacerdote que sufrió y que nos entiende el sufrimiento de nosotros. En realidad llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Hay sanidad para los hermanos, para los propios sufrimientos, mediante el sufrimiento que él llevó, aleluya, en su nombre por los creyentes. 53:5 de Isaías. Él cargó también en su llaga con nuestras enfermedades. Solamente que hay que entender cuál es la voluntad de Dios
y la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad de Dios, muchas cosas son más fáciles, pero cuando Dios usa de su voluntad permisiva, es porque Él permite aquellas cosas, porque Dios quiere glorificarse en esto. Alabanza al Cristo de la gloria. Y ya para ir terminando este estudio, vamos a ver la victoria sobre el sufrimiento personal, siempre en el mismo estudio que tenemos ahora. La victoria en el sufrimiento personal. Somos más que vencedores, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay que referirse a un asunto importante cuando se sufren las pruebas y las aflicciones. Viene una interrogante. ¿Qué pasos puede dar para poder lidiar, para poder batallar, para poder pelear contra tal sufrimiento a fin de ser victorioso sobre él? Buena pregunta. Número uno, en primer lugar, hermano, en primer lugar, hay que considerar las diversas razones por las que sufren los seres humanos. Amén. Hay que considerarlo. Es decir, consideremos lo que hemos leído atrás ahí. ¿Por qué razón pudo ser la voluntad de Dios? ¿Pudo ser por una decisión errónea mía? ¿Me metí a este problema cuando no tenía que haberme metido? Puede ser. Entonces tenemos que estarlo viendo. Y cómo esas razones son pertinentes para cada uno. Si se puede identificar una razón específica, entonces hay que seguir la respuesta apropiada. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar en el momento de la prueba? Es que es bien difícil, hermano. Para mí, por ejemplo, es fácil estárselo diciendo aquí. ¿Cómo debe de actuar? Tratar de ser sereno, tratar de no desconectarse de esa fe, tratar de no dejar que la esperanza desfallezca, tratar de mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador. Pero el momento de estar en la prueba, si no está fortalecido, todo esto es vano. Y si no tienes a alguien al lado con capacidad de ayudarte, todo esto será vano. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos con tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, hay que creer que Dios se interesa en el creyente profundamente, aleluya, sin considerar cuán severas sean sus circunstancias. Dios siempre está ahí. 8:36 de Pablo a los Romanos, 2 Corintios 1, 8 al 10 y Santiago 5 al 11, 1 Pedro 5, 7. Nunca el sufrimiento debe llevar a nadie a negar el amor de Dios ni a rechazarlo como su Señor y Salvador. Nunca. Nunca vaya a permitir que Satanás llene en el momento de la prueba, llene de blasfemia su boca, su corazón, su mente. Nunca. Ciérrele las puertas al diablo, que él no penetre con malos pensamientos. Porque Satanás, esa fue la intención. Él creyó que Job iba a caer en depresión, como le llaman ahora. Iba a caer en depresión y se iba a pegar un balazo, se iba a colgar de una viga, qué sé yo, iba a tomarse una pastilla de curar maíz para quitarse la vida. Porque había perdido todo. Y no, Job estaba cimentado en Dios. Job tenía puesta la fe en el Dios vivo. Y esto no lo iba a dejar descarriarse. Porque mucha gente, hermano, ha blasfemado. Ha tirado la toalla. Ha dicho, no, ya no quiero nada con Dios. Es que Dios no me oye. Y lo hacen con una renegadera, hermano. Usted no va a ver a Job renegando durante el periodo de aflicción. Usted no va a ver a Jesús renegando durante el periodo de aflicción. Ahí lo cita Santiago en el capítulo 5. Habéis oído de la fe de Job, de la paciencia de Job y del fin del Señor Jesucristo, que fue compasivo y amoroso. Pone por ejemplo al hombre, aquel hombre común y corriente, y al Dios hecho carne, y los dos dieron testimonio, estos dos hombres, de que se pueden superar las pruebas por grandes que sean. Usted ha perdido un ser querido, yo sé que duele, humanamente duele. Perdemos tanto el control como creyentes que hasta el canto ese de conversación con los muertos de tercer cielo ponemos.
el muerto hablando con el vivo, todo antibíblico eso, pero perdemos el control y empezamos a poner cosas ahí de dolor, desde que ya empezamos a poner unas chongas negras ahí, hermano, como que somos religiosos babilónicos. Estamos ya diciendo, estoy decepcionado. Pero si el que murió era cristiano, ¿por qué estar decepcionado? Job perdió 7 hijos. No fue que perdió uno, en un solo día. Perdió todos sus criados y se ve que Job amaba a sus criados. Si solo le quedó la mujer viva, aquel demonio que no lo quería por lo que Job era, sino por lo que tenía. Y ahora, como no tiene nada, se da vuelta para el lado del diablo y ataca al hombre. Hay gente que cuando está bendecida, no haya que decir de Dios. Pero cuando viene el problema, la prueba, son unos blasfemos. Y eso tenemos que cuidarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay que creer en Dios a costa de todo. Manténgase creyendo. Él hará la obra. Nunca rechace su salvación. Hay que volverse a Dios. Como número 3. Hay que volverse a Dios en oración ferviente y buscar su rostro. Hay que esperar en Él hasta que Él libre de la aflicción. Salmo 27, 8 al 14. Salmo 40, 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña, enderezará mis pasos. Puso cántico nuevo en mi boca. Alabanza al Dios nuestro. Irán esto muchos y temerán. Oiga, qué maravilloso esto. Salmo 130. Usted puede leerlo también en su casa. Y en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscar en mi rostro y se volvieren de los malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces hay que volverse a Dios en oración. Como número 4, hay que esperar que Dios dé la gracia que se necesite para soportar la aflicción hasta que llegue la liberación que Dios nos va a dar. Primera Corintios 10:13, 2 Corintios 12:7 al 10. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre se debe recordar, hermano, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37 y Juan 16:33. La fe cristiana no consiste en la eliminación, de la debilidad y del sufrimiento, sino en la mantención o manifestación del poder divino a través de la debilidad humana. Y esto lo dijo Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 4, versículo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo reconoció que entre más débil era, más fuerte estaba. Porque Dios se perfeccionaba en la debilidad del hombre. Por tanto, este hombre se sintió provocado a decir una frase que todos decimos de memoria, aunque no sabemos ni entendemos la dimensión de esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. No porque yo sea fuerte, dijo él, sino porque soy débil, pero entre más débil soy, más fuerte estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa, hay que leer la palabra de Dios, sobre todo los salmos que dan consuelo en tiempos de aflicción. Hermano, por ejemplo, el Salmo 11, el Salmo 16, el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 40, el Salmo 46, el Salmo 61, el Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 125, el Salmo 138 y por ahí nos podemos ir. Leamos Biblia, donde encontremos las palabras firmes, plasmadas en la Biblia para darnos fe y esperanza. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que leer la Biblia. Bendito sea Dios. Número 6. Hay que buscar la revelación y la opinión de Dios con respecto a la situación particular. Mediante la oración y la lectura de las Escrituras, la instrucción del Espíritu Santo dará el consejo al creyente piadoso y plenamente desarrollado para enfrentar el problema. Orando, leyendo la Biblia, con la dirección del Espíritu, el respaldo de Dios, saldremos victoriosos de estas situaciones. Bendito sea el nombre del Señor.
Si el sufrimiento es de naturaleza física, se deben seguir los pasos envasados en el artículo de la sanidad divina. Vámonos a ir hasta la sanidad divina. Vamos a irnos a aquella obra redentora de Cristo cuando vino levantando al paralítico, limpiando al leproso, dándole vista al ciego, desatando la lengua del mudo, abriendo el oído al sordo. Esta es la palabra que va a fortalecer nuestra vida, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha pasado de moda. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscar la revelación de la palabra. Y número 7 dice que el sufrimiento es de naturaleza física, se debe seguir el paso de la sanidad divina. Y número 8, y voy terminando, durante el tiempo de sufrimiento, hay que recordar la predicación de Cristo. Aleluya. Hay que recordar la predicción de Cristo de que el creyente sufrirá tribulación y aflicción en su venida o en su vida. Juan 16:33. Hay que esperar con anhelante expectación aquel tiempo en que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Apocalipsis 21:4. Llega el momento, y esto debe de llenarnos de gozo, que cuando alguien muere, pero muere abrazado a la fe de Cristo, ha llegado a la presencia del Señor para ser enjugado, secadas sus lágrimas, secadas y echadas en la redoma, echadas allí en aquel recipiente, aleluya. Esas lágrimas que usted derrama del sufrimiento no caen a tierra en vano. Dios las reserva y Él secará sus lágrimas y las echará en su redoma. Y esas lágrimas serán el dolor de los malvados en el tiempo del fin. Por tanto, soportemos con paciencia. ¿Qué es lo que ha de venir? No lo sabemos más. Solo sabemos que es feo lo que viene. Solo sabemos que esto va de mal en peor. Solo sabemos, hermano, que se van tomando medidas más y más y más drásticas. A tal punto que vamos a tener que entrar en desesperación, pero no nos derribarán. Angustiados, pero no derribados. Aquí como heridos, pero no estamos muertos. Bendito sea el Señor. Ahí la gente, hermano, tiene que agarrarse de Dios. Tomémonos de la mano del Señor. Seámosle fieles a Dios en todo tiempo. Y por el hecho de ser creyente, usted no está en excepción de enfermarse y de morir. Por favor, salga huyendo de esas iglesias donde el pastor le ha dicho que usted no puede enfermarse y que según el pacto y la siembra que haga va a estar más protegido. El Señor reprenda al diablo. Salga de esos comerciantes, porque eso no es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él llevó nuestras enfermedades. Si Él quiere, nos va a sanar. Y si Él quiere, nos va a llevar. En su voluntad están todas las cosas. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias, Señor, por el consejo. Y a la vez, Dios mío, pongo en tus manos la vida de cada uno de aquellos que están pasando una prueba. Que tú los consueles, que tú mandes, Señor, el consuelo, el gozo, la paz que necesitan en sus corazones. Llena de paz sus corazones y de esperanza. Más si aquel ser querido, Dios mío, se ha ido a tu presencia, que nos llene más de esperanza, como dijo el salmista David. Mi hijo no viene a mí, pero yo iré a él. Padre, porque estaba seguro que él también había sido perdonado de su pecado. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a todos aquellos que están enfermos, que han pedido oración, que están en tus manos. Líbranos de todo mal y sálvanos, Señor, de toda angustia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me le guarde, que Dios me le bendiga en esta preciosa hora. Es nuestro deseo. Recuerde, puede reportarse por mensaje. Oiga, pero bien claro, por mensaje de WhatsApp al 503-7851-2600. 503-7851-2600. Usted puede hacerlo por mensaje. No me esté haciendo videollamada ni llamada porque va a ser en vano. Y en su mensaje
déjeme su nombre y apellido y de dónde se comunica, porque si no quedamos en lo mismo. Con anonimatos no vamos a ningún lado. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga, es nuestro deseo. Que Dios le guarde. Bendiciones.